vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. ¡Que no quede ni uno vivo! ¡Exterminar a esta bestia! Que se reconozcan los agravios. España y otras potencias europeas cometieron un enorme saqueo y un genocidio. Hacer una indemnización histórica a los pueblos indígenas. Distorsionar la historia con una historia mal contada genera todo eso que tenemos. Tú colocas el foco, todo él, en un punto, oscureces todo lo demás. Patético y lo que usted quiere, pero es de una eficacia extraordinaria. La invasión española en tierras americanas, en esencia, fue un gran saqueo. El genocidio de nuestros pueblos, el saqueo, el expolio. No se le debe llamar nunca colonización, porque no hicieron colonia. Que el famoso genocidio no existió, que en realidad la conquista de México no la hizo Hernán Cortés, sino que lo hicieron los indios. ¡Sí! Cristóbal Colón, derribado, decapitado o pintado de rojo sangre, cuya figura se ha convertido en el nuevo objetivo del estallido social contra el racismo. El 12 de octubre de 1492 lo que hubo no fue un encuentro entre culturas, no fue un descubrimiento, porque nuestras abuelas, abuelos, ancestras ya estaban en las tierras. Hubo un genocidio, una masacre. He decidido venir a Perú no porque este sea un país de oportunidades, sino porque esta tierra fue un epicentro del mundo hispano. Ahora es muy pobre en estándares europeos, pero antaño fue uno de los territorios más estratégicos, organizados y ricos del mundo. Hoy, todo ese legado está olvidado y tergiversado. Lima fue capital del virreinato más poderoso de América y Perú entero, una columna de lo que fuimos como civilización unificada, hispana, católica, mestiza, con raíces que conectan Sefard, Al-Ándalus y Castilla con los Andes, Amazonas o el Cuzco. Aquí vengo a buscar sentido. Siempre he creído que todo español debería visitar Hispanoamérica al menos una vez en la vida para entender lo que es España. Y Perú aún conserva ciudades donde la historia vibra, donde el pasado no ha sido del todo borrado y donde la memoria imperial, pese a décadas de propaganda y manipulación histórica, sigue ahí para el que quiera ver. Esta semana recorro Perú no como turista expatriado, sino como hijo de la hispanidad que busca entender cuándo se jodió el Perú, es decir, cuándo una tierra tan rica pasó al estancamiento y al subdesarrollo. Porque solo quien reconoce el poder espiritual y político que tuvimos y consigue captar en qué momento todo se torció, puede entender lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Aterrizo en Lima y lo primero que siento es un contraste enorme. Barrios bonitos de clase media junto a otros realmente pobres y descuidados. Trabajadores que pelean por salir adelante, cruzándose con gente desocupada vagando por la calle. Pero no he venido a Perú para hacer turismo, ni porque piense que este es un país refugio de oportunidades, sino por algo más importante: entender por qué el mundo hispano, con idioma común, tanto talento y recursos, no termina de despegar como debería. Por eso vengo a buscar respuestas. ¿Quiénes son los verdaderos responsables del subdesarrollo actual? ¿Los españoles de hace 500 años? ¿El imperialismo? ¿Las élites locales? ¿O la incapacidad de crear instituciones fuertes? Hoy voy a visitar en Lima a un economista que asesoró o inspiró a líderes como Macron, Putin, George Bush, Mubarak o Gaddafi, y al que en China llamaron el abuelo intelectual de las reformas rurales. En Perú fue el cerebro económico de Fujimori, derribando de un golpe una inflación de más del 7000%. El grupo terrorista Sendero Luminoso lo convirtió en objetivo. Su coche fue ametrallado, su instituto bombardeado y vivió bajo años de custodia militar con salidas secretas en su propia casa. Desde esa vida sitiada escribió El misterio del capital, con más de 5 millones de copias vendidas, lo que lo convirtió en uno de los pensadores más influyentes del planeta. Incluso fue candidato a la presidencia del Perú hace muy poco, pero la gente votó a Pedro del Castillo, un comunista, hoy en la cárcel por corrupción y autogolpe de Estado. En Perú prefirieron votar a un delincuente que a un economista brillante, experto en sacar países de la pobreza. Y en España casi nadie sabe quién es. Detalles que dicen mucho sobre cómo están las cosas. Hoy me abre las puertas de su propia casa para hablar de poder, pobreza, Hispanoamérica y capitalismo. Todo un privilegio, sabiendo que rara vez concede entrevistas. Vamos allá. Que crearon toda una civilización, pero ustedes los españoles nos han ignorado durante mucho tiempo, porque nos considerábamos parte del mundo hispánico. Y cuando visité España, alguien me habló de Sudaca.
algo no. Hernando de Soto, usted ha asesorado a decenas de presidentes a lo largo del mundo. Ha asesorado en países como Rusia, Egipto, Estados Unidos, lo han consultado en China. Al estar tan cerca del poder, ¿qué ha aprendido de él? Bueno, que todavía están gobernando los seres humanos y no las máquinas. A la larga, todos estos jefes de Estado, cuando les he hecho la pregunta, ¿no?, de dónde vienen su reacción a ciertas cosas, hay por supuesto cultura, lecturas, asesores, visitas, pero todos se refieren siempre a tripas. No nos hemos librado de las malas inspiraciones. ¿Qué líder de los que asesoró le impactó más por su forma de ser? Yo diría el más seductor de todos, posiblemente el presidente Clinton de los Estados Unidos, por su bonomía, su contacto, su curiosidad. ¿Y qué hay de Putin? Distinto. Lo que yo conozco de él ha sido su seriedad, su manera de organizarse para recibir información. Evidentemente preparado, no es decir, alguien le había dado alguno de mis libros y los había subrayado, entonces ya en una hora ya tenía una imagen de lo que pasaba y sabía qué es lo que quería obtener. Tranquilo, organizado. La señora Thatcher, también importante, pero importante por su honradez, su cosa de dirección, y aparte de eso, por suerte conoció a Gaddafi, y es distinto, pues eso era el medievo, un medievo que quería cambiar y le quedó corto pues el tiempo. No, todos tienen su historia, esto podríamos seguir desarrollándolo varios minutos si no es horas. ¿Y usted que conoció a Gaddafi, cómo era en la distancia corta? Lo que era interesante es ver un hombre con poderes absolutos. ¿Qué pasaba cuando no hay el control de la opinión pública, ¿no? Entonces ya uno se da cuenta cómo era el mundo antes de que venga la democracia, y que la democracia es una gran cosa, rodeados de guardaespaldas que eran mujeres en camuflaje, ¿no? Es poder absoluto. Y por supuesto su fin fue trágico, ¿no? Y en términos simples para que lo entienda cualquier persona, ¿cómo definiría usted el capitalismo? Bueno, en primer lugar, no me gusta la palabra capitalismo. En primer lugar, porque no es una palabra simpática. Hasta ahora yo no conozco a alguien en una plaza mayor que diga ¡viva el capitalismo! Rara vez. Eso casi no existe, quizás en los Estados Unidos, quién sabe, ¿no? Pero es una palabra, a pesar de que ahora es aceptable, porque hasta los chinos hablan de tener un capitalismo estilo chino, sigue siendo no una palabra que convoca. Segundo lugar, porque lo que nos está demostrando ahora el presidente de China, Xi Jinping, es de que hay que entender el capitalismo de una forma distinta que lo entendía Adam Smith, si es que uno quiere estar al día. Entonces la respuesta a todo eso es que sigue siendo para mí no una palabra que uno puede decir, este es un país capitalista. El mismo Estados Unidos en este momento está cambiando. Es un capitalismo con protección, intervención en aranceles, que maneja los precios, que reubica sus empresas, comparado a una China que dice, eso es un capitalismo desordenado y yo más bien lo tengo ordenado y sí me gusta el libre comercio, cosa que ya el capitalismo no significa lo que significaba hace un año. Usted habla de capitalismo para los pobres, pero ¿cómo se puede superar la pobreza sin caer en lo que tantas veces ha caído Latinoamérica o Hispanoamérica? Recetas populistas o recetas bolivarianas. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Eso es inaceptable. Yo he participado en la guerra contra Sendero Luminoso, he participado en las guerras contra el comunismo y el populismo. Lo que yo trato de ser es crítico frente a un capitalismo que no ha terminado, porque una gran parte del capitalismo latinoamericano no es realmente tanto capitalismo, que significa ser poseedor de activos, donde está realmente el poder, sino lo que son esencialmente monetaristas, que también lo hemos hecho en el Perú, es decir, tener una moneda sana, lo que estaba haciendo maravillosamente hoy día Milei, pero no basta con solamente tener una moneda sana, porque eso significa que el capitalismo sería solamente un problema monetario, y no lo es. Y lo dijo desde Adam Smith
hasta todos los Bastiat y todos los grandes pensadores capitalistas, no hay que confundir dinero y estabilidad en el dinero con la formación de un capital asequible a todos. Proyectos como el Mercosur han demostrado ser un fracaso. ¿Por qué cree usted que no hay más cooperación entre países hispanos? ¿Por qué no hay más comercio cuando somos países culturalmente parecidos con el mismo idioma? Ni siquiera a nivel nacional estamos coordinados. Tenemos, por ejemplo, el caso del Perú, y que es de casi todos los países latinoamericanos, con un 70%, 80%, 60% de informalidad, llámese ilegalidad. Si no podemos hacerlo internamente, ¿cómo lo vamos a poder hacer transnacionalmente? Y dadas las enormes distancias, ¿no? Uno llega de un lado del Perú al otro prácticamente el mismo tiempo que toma de ir de París hasta Moscú. Somos países enormes, escasamente poblados, y no hemos logrado absorber a la mayor parte de nuestro país. ¿Y usted cree que si se promovieran discursos más prohispanos, se acercaría más a nivel económico todo el cúmulo de países hispanos? Si es que España quiere ejercer ese liderazgo, sí, pero durante mucho tiempo España no ha querido ejercer ese liderazgo. Hay sencillamente una serie de españoles muy cultos que se están dando cuenta que crearon toda una civilización, pero ustedes los españoles nos han ignorado durante mucho tiempo. Y cuando surgieron la posibilidad de que haya una cosa hispana tipo Commonwealth, ¿no? Nos llamaron sudacas. ¿Pero sería positivo en su opinión? Yo creo que sí, claro que existe una civilización hispánica. Y nosotros estamos muy orgullosos de eso. Yo cuando fuimos exilados con mis padres, me acuerdo que lo que ocurría en las escuelas europeas y en Inglaterra, los otros muchachos nos tomaban el pelo porque una serie de barcos desordenados, pequeños, pero aguerridos, con gente con patas de palo y partes en los ojos y un loro en el hombro izquierdo, habían derrotado a la gran armada española. Y nosotros latinoamericanos salíamos a defenderlos porque nos considerábamos parte del mundo hispánico. Y cuando visité España, alguien me habló de Sudaca. Entonces, si uno quiere liderar, tiene que merecer ese desarrollo. Y creo que están en camino a ello. Cada vez América Latina se siente más integrada. Han tomado una enorme cantidad de peruanos y latinoamericanos, como nosotros siempre hemos tomado muchos españoles cuando han tenido sus épocas de crisis. Y cambiando un poco de tercio, ¿qué le parece Bitcoin? Lo que está ocurriendo con Bitcoin es que indica que a la larga he sido nominado 3 veces, he sido finalista del Premio Nobel de Economía, no lo gano. ¿Te atacaron? Sí, me estrellaron. Esta es la primera vez que me ponen 20 kilos y van subiendo los kilos de bombas. Yo soy el hombre más bombardeado por Sendero Luminoso. Aquí están, en el último me metieron 360 kilos. Aquí están los curas dando las últimas bendiciones. Si no fuera por España, y no fuera en parte por Portugal, pero sobre todo por España, no hubiésemos descubierto que el mundo era verdaderamente redondo. No hubiésemos llegado desde Madrid, pasando por las Américas y llegando a las Filipinas, y había un plan mundial. Hay algo ahí que duele, ¿no? Hay algo que duele. Y si duele es porque lo extraño, no es porque yo me siento peruano y no me siento español, no. Sí, me siento una parte hispánica. Claro que sí, ¿cómo no voy a sentirlo? Soy muy contento de quien soy, tengo un nombre conquistador, etc. Pero en el fondo me está resultando esa experiencia dolorosa. ¿Por qué? Porque he perdido, porque me doy cuenta que hay un vínculo que existía en algún momento, pero que después no ha sido... Me ha removido... Yo no sabía que era tan hispano como me estoy sintiendo. Gracias. El impacto de la invasión española en América fue devastador, mermando a la población indígena, destruyendo su cultura
y eliminando su estructura social. Entiendo a los nativos que estén resentidos por lo que pasó hace mucho tiempo, porque yo lo estaría si estuviera en su lugar, ¿no? Se llevaron todo el oro, millones de toneladas de oro. Comenzamos conociendo a Rafael Aita. Hola. Capitán Perú en redes, un conocido divulgador, profesor de universidad que se atreve a confrontar lo que generaciones enteras han aprendido como verdad absoluta. Esto es producto de un discurso en donde parte de su proyecto político era la reivindicación del indígena y toma la figura del conquistador como el inicio de esta opresión. No basándose en la historia, sino basándose simplemente en ideología, en donde los 300 años de virreinato fueron de oscurantismo, fueron de humillación, de vejaciones, de esclavitud, un periodo para olvidar, cuando en realidad no se está tomando en cuenta que durante esta época el Perú fue un centro cultural, político, social, artístico, cantidad de iglesias, la cantidad de obras de arte, cuadros o incluso polifonías, cánticos, danzas, bailes que encontramos durante este periodo, más bien nos podrían hacer hablar de un siglo de oro peruano. Yo soy un fiel creyente que la hispanidad es la solución para muchos de nuestros problemas. La hispanidad es la solución y es el antídoto en contra del racismo. Históricamente, la hispanidad nos ha unido a todos los pueblos en nuestras distintas etnias y culturas. Hispanidad es colocar a Atahualpa y a Montezuma en el Palacio Real de Madrid. Hispanidad es que la tortilla española tenga como base la papa peruana y que el flamenco tenga el cajón peruano en su música, así como el Perú tiene la cebolla y el limón que nos trajo España en el ceviche y la uva en el pisco y también la guitarra en el huayno. Eso es hispanidad, esa integración que nos reconoce en nuestra localidad y al mismo tiempo nos hermana. Es la solución a las divisiones, al racismo, a la discriminación. El lema de la hispanidad era Utraque Unu, ambos somos uno. Algo muy curioso que hemos visto mientras paseábamos por aquí por Lima son estas estatuas que representan a las mujeres limeñas del Virreinato de Perú. Si os fijáis, solo llevan un ojo al descubierto, el resto iban con manta y sayo. Era una moda muy extendida y les proporcionaba anonimato y por tanto libertad. Dejamos el mar y subimos a 3.400 metros. En Cuzco cuesta un poco respirar y no solo por la altura. Cada calle, cada piedra transmite la grandeza de lo que un día fue el corazón de un imperio. Ayer en Lima una amiga me dijo que en los colegios enseñan que el virreinato fue la etapa más oscura del país, que España trajo delincuentes, prisioneros, lo peor de su gente. Y esa frase me acompañó toda la tarde porque revela hasta qué punto han logrado dividir lo que una vez fue un bloque cultural y político potentísimo. Y hoy he venido a Cuzco para hablarte sobre ello. Cuzco representa el corazón simbólico de dos mundos. Fue la capital del Imperio Inca y después el centro espiritual del Virreinato del Perú. Es un lugar clave donde se fusionaron dos civilizaciones, dando lugar a la identidad hispanoamericana. Nada grande se sostiene por inercia. Si no se defiende, si no se mejora, termina desapareciendo. Un imperio, una ciudad, incluso una familia, solo quienes recuerdan sus raíces y las transforman en proyecto, tienen futuro. Estoy en Machu Picchu, cima del mundo inca, pero esto solo es una parte de Perú. Aquí hay una ausencia clara, la de lo hispano. Hoy muchos en Perú se identifican solo con lo indígena, como si lo español fuera algo que hay que ocultar o superar. Esa es la narrativa impuesta, que un mundo idealizado fue destruido por invasores malvados. Pero la verdad es otra. Lo hispano no borró lo que había antes. Como suele pasar en la historia, se fusionó y co-creó Perú, y lo proyectó al mundo, porque es así, Perú es lo que es por la mezcla entre lo español y lo inca. Y quizás ahí esté una de las raíces del estancamiento, porque cuando un pueblo se aleja de una parte esencial de sí mismo, cuando se autoengaña sin reconocerse por completo, corre el riesgo de perder también el rumbo. En 1780 ya no había pues inca, todos eran mestizos ya. Entonces en ese tiempo
había un señor llamado José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Este señor pues se rebela en el año 1780 contra España. ¿Por qué razón se rebela? Justamente por los impuestos que ellos suben, porque ya había dinero en ese tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa, no? Él se rebela y el pueblo lo apoya pues por la rebelión. Un año después fue ejecutado en Cusco, justamente por su rebelión. Pero ¿cómo lo ejecutaron, por ejemplo, a Túpac Amaru II? Con 4 caballos. Amarrado con 4 caballos y hicieron esa fiesta pues en la plaza principal. Algo curioso que me ha llamado la atención mientras pasaba al lado de un guía es que comentaba que si los españoles hubieran descubierto todo esto, lo hubieran arrasado. No sé por qué lo decía, porque tú imagínate llegar aquí a miles de metros y destruir todo esto con la roca que hay. Es casi imposible, ¿no? Todo el esfuerzo que necesitaríamos para destruir esto. Pero te da a entender la leyenda negra que pesa incluso sobre los expertos. Nosotros los pueblos hispanos fuimos el corazón de la empresa más grande de la historia. Una civilización que cruzó océanos, que unió continentes, que levantó universidades en México y Lima, cuando Harvard ni siquiera existía, que imprimió libros en América un siglo antes de que hubiera imprentas en el norte, que sembró una lengua y una fe desde Filipinas hasta Tierra de Fuego, desde Medellín hasta Barcelona. Durante 300 años, que se dice pronto, fuimos un mismo cuerpo político, una misma comunidad histórica. Pero existe una herida que no cierra, la leyenda negra, la mayor operación de propaganda de la historia, fabricada por los enemigos de España para debilitarnos y dividirnos. Los mismos que esclavizaron continentes enteros, lograron que el mundo creyera que los crueles éramos nosotros, que el atraso era nuestro, que la tiranía era española. Y lo más grave es que esa mentira se filtró en nuestras propias conciencias. Nuestros pueblos crecieron renegando de su herencia, culpando a sus propios abuelos de asesinos, de ladrones, de violadores, porque al insultar a los conquistadores en realidad insultan a sus ancestros. Y luego confundieron independencia con fragmentación. Creyeron que romper con España era ser libres, pero fue el inicio de la debilidad. De ser una de las mayores potencias del planeta pasamos a ser 20 repúblicas divididas, endeudadas con Inglaterra, que fue la que se repartió el pastel, y también mucho más sometidas, antes por imperios extranjeros, que financiaron las guerras de ruptura con España, y hoy por organismos globalistas que quieren mantenerlos en la ruina, y parece que se enfadan muchísimo cuando El Salvador, por ejemplo, quiere progresar. ¿Y por qué? ¿Por qué nos quisieron fragmentados? Pues porque un bloque hispano unido sería una potencia capaz de competir con Estados Unidos, con China, con la Commonwealth y con cualquiera. Pero divididos somos mercados pequeños y dóciles, territorios de recursos baratos y mano de obra sumisa, países fallidos a menudo que no terminan de despegar. ¿Y quién sostuvo este discurso? Pues al principio las élites criollas que heredaron el poder tras las independencias y sus sucesores en los parlamentos de hoy. Repitieron la leyenda negra porque les convenía. Mientras el pueblo culpaba a los españoles, ellos firmaban deudas, entregaban recursos y aseguraban sus privilegios. Y todavía hoy lo hacen, terminando donde estamos hoy. Un montón de países divididos que no despegan, señalando al enemigo incorrecto. Los enemigos necesitaban pintarnos como bárbaros para justificarse a sí mismos como civilizados. Inglaterra levantó su imperio con esclavitud. Francia con colonias de explotación en África. Y sin embargo, los que quedaron como crueles fueron los españoles, los únicos que se mestizaron, los únicos que dieron 3 siglos de cohesión política a los virreinatos. Porque los pueblos originarios no eran una unidad, eran miles de tribus en guerra constante, conquistándose y esclavizándose entre sí. Tanto aztecas como incas eran imperios conquistadores que sometían brutalmente a otros pueblos. Y cuando llegaron los españoles, muchos pueblos ya odiaban a los incas por ese sometimiento. Por eso algunos, como los uncas en Perú, se aliaron con Pizarro contra el Cusco. Sin esas alianzas indígenas, 200 españoles jamás hubieran podido conquistar un imperio de millones de personas. Y no se trata de despreciarlos, eran hijos de su tiempo, pero tampoco de romantizarlos. Y España fue la que acabó con eso, junto a los pueblos indígenas sometidos, y les dio por primera vez un marco común. Fue precisamente España la que reconoció la dignidad del indígena, la que se mestizó, la que promulgó leyes de Indias, la que envió teólogos a Valladolid para debatir si era moral conquistar o no, algo impensable en otros imperios.
la que conservó los idiomas indígenas como el quechua, que no tenía escritura y lo convirtió en el idioma oficial del virreinato. Esos son pruebas de peso. La leyenda negra no describe lo que fuimos, describe lo que ellos necesitaban que creyéramos para mantenernos divididos. Y todavía hoy nuestras élites la repiten porque sirve a los mismos intereses. Un mundo hispano manipulado, acomplejado, fragmentado, es un mundo fácil de dominar, que no exige nada a sus élites corruptas y traidoras, y que culpa de sus fracasos a pueblos que hace 200 años que no están y que hicieron mucho por esta tierra. Pero la hispanidad es un proyecto vivo. Más de 600 millones de personas, una lengua, raíces compartidas y una fuerza cultural y demográfica que ningún otro bloque posee. Si despertamos, recuperaremos la conciencia de lo que somos. Un bloque con un potencial que ni siquiera imaginamos. Hasta que no rompamos esa cadena, seguiremos siendo piezas sueltas en el tablero de otros. Pero si despertamos, el futuro volverá a ser nuestro. Porque no debemos vernos como un pasado glorioso, sino como un futuro que todavía no ha despertado.